días hemos conocido una noticia que quizá no ocupe grandes titulares en los periódicos, pero detrás de ella hay una historia. Muchas historias. El Gran Teatro Cervantes de Tánger dejará en un futuro cercano de ser español para ser marroquí. Leopoldo Ceballos López, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas veces habrá pasado usted por la puerta del teatro? Pues muchísimas veces. He estado muchísimas veces en el Teatro Cervantes, sí. Era el centro cultural más importante de Tánger y uno de los más importantes del norte de África. Bueno, para muchos que el teatro pase a manos marroquíes será una noticia de poca importancia, pero ¿podríamos decir que era una de las últimas huellas de la presencia española que quedaba allí? No, yo no creo que sea así. Es decir, yo he leído el artículo que se ha publicado anteayer y me parece que en cuanto al fondo está bastante bien redactado, pero en cambio lo que no me parece adecuada es el titular, eso de España abandona Tánger. Eso no es cierto. Hombre, es una manera de decirlo, no, evidentemente. Pero es que nos ha impresionado a todos los tangerinos, claro, nos ha impresionado mucho. Nos ha tocado ahí, ¿no? Nos ha tocado. España no ha abandonado Tánger. España tiene, por ejemplo, en Tánger uno de los mayores institutos que tiene en el mundo, ¿no? El Instituto Español de Tánger cuenta con 1.400 alumnos, de los cuales el 90% son marroquíes. Está el Instituto Cervantes, está el grupo escolar. Hay una cantidad de instituciones españolas ahí en Tánger que funcionan estupendamente bien. Y de alguna manera lo del teatro es llegar a un acuerdo para que esté cuidado, es decir, para que lo cuiden, porque sí, bueno, ya está. No es un acuerdo que nos guste totalmente a los argelinos, a tangerinos, pero es posiblemente el mejor acuerdo que se puede tener actualmente con relación a... Más vale que quede en pie y bien, ni para ti ni para mí, ¿no? Y además hay una cosa enormemente importante, es que ese teatro no es solamente considerado español por nosotros, los españoles, pero también es considerado propio por los marroquíes. Y estoy completamente seguro que los marroquíes se ocuparán de cuidarlo y que este acuerdo pues permitirá que el Teatro Cervantes siga siendo un hito importante en la ciudad internacional. En la antigua ciudad internacional. Claro, porque es como tener allí como un trozo de español en cuatro paredes, ¿no? Sí, pero el hecho que se vaya a respetar, por ejemplo, la fachada, el hecho de que vaya a haber actos de todas formas, yo no tengo información de que se esté firmando este acuerdo porque se está actualmente negociando, pero más o menos todo lo que dice en este artículo creo que es cierto. Hay algunas cosas que están exageradas, pero en el fondo todo es cierto, pero todavía no se ha firmado el convenio, ¿no? Bueno, nuestro invitado, Leopoldo Ceballos, es autor del libro Historia de Tánger, un libro editado por Almuzara, y ahora es autor también de Tánger, narrativas históricas contemporáneas, Edasa. Un libro Tánger que está recién sacado del horno, ¿no? Prácticamente, sí. Hace unos días presentamos en Madrid, en la FNAC de Castellana, con bastante éxito, este libro, y dentro de poco lo presentaremos en Málaga, ¿no? Yo creo que puede responder a el interés que tienen los tangerinos no solamente tangerinos, en saber cómo se vivía en Tánger durante el tiempo que Tánger fue capital diplomática de Marruecos y durante el tiempo que fue ciudad internacional. ¿Dónde nació Leopoldo Ceballos? Yo nací en Alcázar-Quibir, pero al año me fui con mis padres a Tánger y ahí estuve viviendo durante 27 años, ¿no? Uh-huh. Tánger es bonito, pero Alcázar-Quibir, qué bonito nombre. Muy bonito. Alcázar-Quibir significa el castillo grande, ¿no? Alcázar-Quibir, ¿no? Y además recuerda sobre todo la batalla de los tres reyes, ¿no? Tres reyes, vamos a ver si me acuerdo bien, eran 2 marroquíes y un portugués, y murieron los 3 reyes en esa batalla, ¿no? Y además Alcázar-Quibir fue un punto enormemente importante de la presencia portuguesa y posteriormente española allí en Marruecos. De todas formas, yo personalmente casi no lo conozco. Claro. Bueno, hablando del teatro, tenemos entendido que se abrió en 1913. Exacto. Y que en su momento era el más grande del norte de África. Sí.
espectacular, con 1.400 butacas, unos frescos tremendos, ¿no? Maravilloso. Y por fuera, una fachada que ya nos ha dicho que se va a conservar. Sí, eso es lo que, o lo que parece, ¿no? Lo que yo entiendo que en ese acuerdo se va a establecer, que se va a conservar la fachada, sí. Y además yo creo que le interesa tanto a los marroquíes como a los españoles. Porque insisto en que el Teatro Cervantes no es solamente un teatro español, es un teatro marroquí, ¿no? Es importantísimo, sí. Bueno, en él actuaron Estrellita Castro, Carmen Sevilla, Imperio Argentina, Machín, Lola Flores, Pepe, y uno del que hemos hablado hace muy poquito aquí. Sí, Antonio Molina. No, Valderrama. Ah, Juanito Valderrama, sí. Sí. Molina también pasaría. Sí, Antonio Molina estuvo en Tánger, que estuvieron los grandes cantadores, y la Lola Flores, Manolo Caracol, etcétera, ¿no? Y si no me equivoco, es El Emigrante. Sí, el Emigrante. El Emigrante, si no me equivoco, según un articulista, lo hizo en Tánger, lo creó en Tánger, lo compuso en Tánger, ¿sí? Imaginamos que este teatro fue el punto de encuentro de los españoles, ¿no? Muchísimo. Ahí en Tánger, es decir, en el Teatro Cervantes era el centro, pero no solamente de los españoles, sino también de los marroquíes, pero fundamentalmente de los españoles, ¿no? Es decir, por ahí han pasado desde, a gente súper internacional como Caruso, como grandes artistas Elvira Popesco, como Catalina Bárcena, como Henri Vidal, Carlos Lemos, es decir, los más grandes actores de aquel tiempo, pero también los grandes cantaores, los grandes, ¿cómo se llama esto? Esta pareja, no me viene a la mente en este momento. Sí, vamos, que pasaba todo por ahí. El primero que nos ha dicho ha sido Caruso. Caruso, pues sí. Dicen que Caruso solo daba conciertos en los grandes teatros europeos, con lo cual quiere decir que el teatro de Tánger era uno de los considerados como mejores teatros del momento. Exactamente. Eso fue un exitazo que fuera Caruso allí, pero fueron también Alfredo Kraus, María Guerrero, pues Manolo Caracol, es decir, Antonio Machín fue varias veces a Tánger. Qué bueno. Es decir, y además es que el Teatro Cervantes tenía la posibilidad también de ser pista de baile, es decir, se cambiaba. Luego se acababa y pumba. Exactamente, y bueno, pues ahí era el centro cultural en todos los sentidos. Hablando de la ciudad en general, ¿por qué Tánger siempre ha tenido ese carácter internacional? Siendo una ciudad, al norte de Marruecos, que tampoco tenía por qué... le tocó. ¿Por qué le tocó ser internacional? Eso fue una decisión del sultán en su momento, hacia 1800, a finales del siglo XIX primero, y hacia 1860, 1870, decidió que Tánger fuera la capital diplomática de Marruecos. Entonces todos los cónsules fueron obligados a vivir en Tánger, y el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí se instaló en Tánger. Por lo tanto, de ahí hizo que detrás de los cónsules viniera una cantidad de funcionarios, empleados, comerciantes de distintas nacionalidades, y luego posteriormente, como ya Tánger era la ciudad más libre de Marruecos, fueron muchísimos emigrantes, muchísimos exiliados, es decir, que poco a poco se fue creando una sociedad súper cosmopolita. Muchísimo espía también, espía en todos los momentos. Es decir, que eso en todos los momentos de la historia. En todos los momentos de la historia de Tánger, porque hubieron espías en tiempo de Fernando VII. Es verdad, con Fernando VII ya empezaron. El más famoso de todos los espías españoles, que es Badía, Ali Bey, estuvo en Tánger en 1800, a principios de 1800, ¿no? Y que engañó a todo el mundo haciéndose pasar por musulmán, ¿no? Tánger ha sido siempre lugar de espía, porque es un lugar enormemente estratégico, porque ha sido ambicionada por una cantidad de países. Por ahí han pasado desde los fenicios a los bereberes, o los árabes, los judíos, los españoles. Hasta los españoles. Nosotros. ¿Cuándo estuvimos nosotros allí? ¿Cómo fue lo nuestro? Nosotros estuvimos allí como consecuencia de la fusión de España y Portugal
Tánger pertenecía a Portugal. Entonces, cuando España absorbe a Portugal, pues entonces Tánger depende de España durante poco tiempo. Yo creo que fue durante el reinado de Felipe II, creo más o menos, y luego ya pasó otra vez a manos de los portugueses, y los portugueses se lo entregaron en dote de la boda de una de sus princesas, se lo entregaron a los ingleses, ¿no? Y ahí estuvieron hasta que Muley Ismail, que era un rey enormemente importante, uno de los reyes grandes de Marruecos, reconquistó para Marruecos la plaza de Tánger, ¿no? Tánger también fue de esas ciudades que, por todas estas cosas, por todo ese movimiento, por todo ese tráfico en todos los sentidos, se convirtió en una ciudad ejemplo de convivencia religiosa, ¿no? Musulmanes, judíos, cristianos, hindúes, o sea, allá había de todo, como para andarse con tonterías, ¿no? ¿En qué sentido? No, que decir que hubiera sido una tontería tener conflictos religiosos. No. Cuando estaba todo allí, exactamente, ¿no? Había un equilibrio perfecto como consecuencia. Que hace falta no olvidar una cosa, que Tánger no es la Tánger mítica que inventa Bowles o que inventa Kerouac. Prácticamente no existió el Tánger de Bowles. Lo que existió fue un Tánger de la emigración, del exilio. Ahí se unieron pues una parte de diplomáticos, funcionarios, comerciantes, pero también muchísimos exiliados, muchísimos refugiados de las guerras europeas, posteriormente de la Guerra Mundial, españoles, se refugiaron muchísimos allí, ya fueran republicanos o franquistas. Es decir, ha sido una mezcolanza. Los españoles desde los liberales, que hemos dicho de Fernando VII, ¿no? Exactamente. Empezaron, y luego posteriormente hemos tenido, sobre todo, refugiados también de los países centroeuropeos, muchísimos no, pero muchos judíos que fueron de Centro Europa a refugiarse allí. Es decir, que algunos franceses de Vichy, pongamos por caso, italianos que se habían refugiado en tiempo de Gibraltar. Es decir, por cualquier sitio siempre han llegado refugiados a Claro, lo que pasa es que eso debería formar un paisaje en todas las épocas también curioso, ¿no? Estaba la crème de la crème, ¿sí?, de la diplomacia. Sí, señor, exactamente. Y no sé cómo llamar a la crème de abajo, ¿no? Sí, a los buscavidas, a los lazarillos, bueno, ¿no? De todo tipo. Lo que pasa es que esos exiliados, sabían buscarse muy bien la vida, y yo creo que al final todos los refugiados de Tánger llegaron a tener una buena situación a base de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo, y como además esos diplomáticos o altos funcionarios eran muy pocos, pues no se tenían demasiado en cuenta, ¿no? Es decir, lo fundamental de Tánger fueron los tangerinos, es decir, la gente que habían emigrado o que habían prosperado en Tánger durante todo el tiempo que fue fundamentalmente Tánger Internacional, ¿no? Es verdad que durante nuestra guerra civil Tánger tenía dos partes españolas, claro, es decir, claro. Había dos barrios, y cada uno iba a sus cafés y a sus... y que si veían a uno del otro lado le tiraban incluso piedras, o no sé si tanto ya... Pero bueno, lo que pasa es que afortunadamente en Tánger no se llegó a una situación realmente grave durante la guerra civil española. Hubieron dos bandos, evidentemente la mayoría de la gente inicialmente era republicana, luego poco a poco se fue haciendo, llamándolo pues nacionalista o franquista, y sobre todo ya se hizo muy gubernamental como consecuencia de la ocupación española, claro, que duró prácticamente 5 años, desde 1940 a 1945, Tánger estuvo en manos del gobierno español, de España, ¿no? Y por lo tanto, la influencia española fue muy enorme, ¿no? Allí tenemos apellidos que ahora conocemos, Verstringe, por ejemplo, la familia Verstringe. Es el hijo de Aro Teglen fue el director del periódico España durante 6 o 7 años. ¿Y Vivi Andersen nació allí? ¿Quién? Vivi Andersen. Sí, también es de Tánger, sí. Ella, no recuerdo cómo se llama, pero en fin, evidentemente yo no me acuerdo cómo se llama Vivi Andersen, que además no se llama ahora Vivi Andersen, se llama Viviana Fernández. Bueno, Viviana, ¿no? Claro, sí. Es decir, exacto. Entonces, ella es un chico de Tánger, y que, si no me equivoco, su padre, bueno, no sé si era taxista, no lo sé muy bien, pero no lo recuerdo con exactitud, ¿no? La peseta se utilizaba... La peseta prácticamente era la moneda, es decir, en Tánger había tanto la peseta como el franco francés,
pero se utilizaba fundamentalmente la peseta. Claro. Y máxime desde el año 1940, después de la llegada de los españoles, de la llegada o de la ocupación española, se utilizaba fundamentalmente la peseta. Bueno, por allí pasó, como decimos todo el mundo, inspiró a pintores como Delacroix, como Fortuny, como Matisse, y como no, si fue Caruso, ¿cómo no iban a ir los Rolling? También por los Rolling. Por los Rolling, sí. ¿Ahí? ¿Lo vio o qué? No, es que es una cosa muy curiosa, es que los Rolling se basaron en parte en la música de los yayucas, que son unos músicos marroquíes, para producir algunas de sus canciones. Los Rolling Stones, aunque no sé... ¿Cómo? Sí, ahí hay unos músicos que se llaman los yayucas, y los yayucas fueron descubiertos por... es una historia larguísima, por un cura español que se llama Patrocinio García. Entonces también fue descubierto por Paul Bowles. Entonces no sé por qué, de qué forma los Rolling Stones estuvieron en España, estuvieron en Tánger, y ahí conocieron esa música, les impresionó y les influyó de alguna forma durante algún tiempo en su propia música, ¿no? Uh-huh, qué interesante. Y eso está documentado, ese tema está documentado. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que Tánger fue durante buena parte del siglo XX un oasis de libertad. Eso es. Lo que no sé es cómo está ahora. Bueno, pues yo creo que Tánger estuvo durante 20 o 30 años en el ostracismo, ¿no? Pero desde hace unos 20 o 25 años está mejorando considerablemente. Yo creo que las autoridades se han tenido muy en cuenta el interés que tiene para el país Tánger. Hoy día tiene Tánger aproximadamente 1.600.000 habitantes, es decir, pongamos pues 10 veces más, 7 u 8 veces más que en tiempo de Tánger Internacional. Se ha creado el superpuerto de Tánger y bueno, pues yo creo que Tánger va por muy buen camino y que vale la pena visitarlo, a pesar de que quede muy poco de ese Tánger Internacional que cuento en la novela esta Tánger, es la historia de 100 años de Tánger, no solamente de la ciudad, sino también de una familia que vive en Tánger, ¿no? Pero seguramente que si uno pasea por Tánger se encuentra en rincones que han cambiado poco. Hay algunos rincones que han cambiado muy poco, sobre todo en la ciudad antigua, en la Medina, ha cambiado muy poco. Pero los puntos fundamentales del Tánger Internacional, lógicamente, han desaparecido, ¿no? Pero yo creo que si se va a Tánger, siempre... Y hay una cosa que se mantiene en Tánger siempre, es el cosmopolitismo, ese cosmopolitismo que se ha trascendido dentro de Tánger y que los mismos tangerinos actuales, que son, pues, la mayoría de ellos son, conocen muchas lenguas y, bueno, pues... se ha quedado un pozo de lo que era el Tánger Internacional, ha quedado en el Tánger actual, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que el Gran Teatro Cervantes de Tánger, que por aquí empezaba la historia, sí, se va a seguir manteniendo en pie, va a seguir siendo el Teatro Cervantes de Tánger. Luego ya veremos. Yo creo que para mí es una buena noticia. Claro, ya veremos si es patio para mí, da lo mismo. Exactamente. Pero va a quedar en pie para todos los que lo han visto en sus mejores momentos y para todos los que lo puedan seguir viendo. Y nos lo ha contado Leopoldo Ceballos, autor de Historia de Tánger. Este libro ya es un poquito más mayor. Sí. Y ahora Tánger, Leopoldo Ceballos, que lo va a presentar ¿dónde? En Málaga. En Málaga el día 15 en la librería Luces. Pues perfecto. Málaga. Pues encantado de haberle tenido por aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias a todos.